Estoy en Avioné, uno de los pueblos antiguos de Irán, a 3 horas de la capital. Más de 2.500 años de historia de los 5 siglos de la nación persa hay aquí, y esa historia milenaria la trató de borrar Israel, como lo ha hecho en otros países de Oriente Medio y lo está haciendo actualmente en Palestina, respondiendo a su plan de expansión y ocupación. ¿Y saben cuál es la piedra en el camino que interrumpe los planes de Israel? Pues Irán. Por eso, durante 2 décadas, Netanyahu se encargó de construir una narrativa de Irán alejada de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? No es precisamente que Irán construye bombas nucleares, no. Este es un país heredero de la civilización persa, con una cultura hermosísima, con lugares mágicos como este donde me encuentro, con una espiritualidad que conmueve. La verdad es que Irán es un país que desde hace 40 años vive una revolución que logró la independencia, que no responde a los intereses de la geopolítica que Estados Unidos concibió para Oriente Medio, donde quiere controlar todos los recursos, que es soberana, produce absolutamente todo pese a las sanciones ilegales de Washington y se vislumbra como una gran potencia. Y eso no le gusta ni a Israel ni a Estados Unidos. Incluso, aunque la nación persa ya tiene experiencia de ser un imperio, quizás hasta lo podría hacer con todo el avance tecnológico y científico, entre ellos el programa nuclear pacífico. Pero no para agredir a otros países. Aprendió, como dijo su canciller, que lo importante es el ser humano y esa manera de ver al mundo es su verdadera bomba atómica. Este país de cultura milenaria, de religión musulmana, cuyo centro de su existencia es la familia como núcleo central, fue atacado por Israel con la excusa de su defensa preventiva. Es decir, se sintió amenazado de su propia mentira, de una supuesta bomba nuclear que solo existió y que sigue existiendo en su narrativa para justificar la agresión. Durante 12 días intentaron acabar con Irán. Sus misiles asesinaron a más de 1.000 iraníes, entre ellos niños, mujeres, intelectuales, jóvenes, artistas, científicos y militares. Y no pudieron con la unidad del pueblo que demostró su resistencia para defender la paz y su bandera. Irán, el país que Israel ni Estados Unidos pueden derrotar. Pongamos el punto en la I. Not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. El estrecho de Hormuz es quizás uno de las vías más importantes de la economía global. Eso le da la capacidad a Irán a cerrarlo en un momento a donde países como los Estados Unidos deciden que van a bombardear y van a atacar, como ya efectivamente lo ha hecho en más de una ocasión, o los Estados Unidos mismos o a través de su enclave geopolítico en el Medio Oriente. Entonces, la importancia no es tanto controlar la vía, sino controlar los gobiernos para que todos estén sometidos de nuevo, a la política exterior de los Estados Unidos. Si son una extensión de la política exterior de los Estados Unidos, no tienen nada que preocuparse. Claro, tampoco tienen ninguna soberanía. Son unos meros satélites. Pero ese es el punto esencial, es acabar con la soberanía de estos países para que sean satélites propios de los Estados Unidos. We informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there,
that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. El primer ministro de la entidad sionista, el genocida, que está perpetrando el genocidio en Palestina, ya tiene más de 12, 15 años informando que en la semana que viene ya van a tener armas nucleares. Ya, eso es de hoy a mañana. Ella tiene más de 12, 15 años diciendo lo mismo. Y siempre no hay evidencia del asunto. Es como siempre alegar que en Venezuela el gobierno es el jefe de un cartel de drogas. Es una ilusión que no tienen que probar, no tienen que demostrar, sino simplemente tienen que repetir y repetir y repetir para emplearla en un diseño geopolítico. Durante años, la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, verificó y monitoreó el cumplimiento de los compromisos nucleares de Irán bajo el Plan de Acción Integral Conjunta, hasta que Washington se retiró en el 2018. Qué cosas, ¿no? Pero el programa nuclear iraní, que tanto le preocupa a Estados Unidos, tiene usos pacíficos concretos, entre ellos radiofármacos para sanar el cáncer, proyectos agrícolas para mejorar semillas y el rendimiento en las zonas desérticas. Pero aquí no queda todo. ¿Sabías que cada paso, cada capacitación fue apoyada por la propia OIEA en el área de radiofarmacia y de medicina nuclear? Pero esa parte de la historia es la que no cuentan los titulares. El programa nuclear iraní es una excusa política utilizada por Occidente y su operador en el Oriente Medio, Israel, para presionar y debilitar a Irán. Y es que su avance nuclear podría ser un verdadero peligro que desplazaría a Estados Unidos como potencia. Irán también apuesta a la independencia tecnológica y soberana, y ese fue uno de los escudos protectores en los 12 días de la guerra. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Irán lleva décadas desarrollando un programa nuclear que considera una fuente de orgullo nacional y soberanía. Teherán utiliza la energía atómica principalmente para la generación de electricidad a través de su central nuclear Bushehr y además para la investigación y la producción de isótopos médicos mediante el reactor de investigación de Teherán. Mientras que el reactor de investigación de Teherán utiliza uranio enriquecido al 20% para producir isótopos médicos como el molibdeno 99 y para fines de investigación científica. La República Islámica ha desarrollado un programa de enriquecimiento de uranio que tiene un doble uso. El uranio de bajo enriquecimiento es útil para la energía nuclear civil y para la investigación. El gobierno iraní ha asegurado que este programa es solo para fines energéticos y pacíficos, resaltando también que planean construir más plantas nucleares para satisfacer la demanda interna y liberar más petróleo para la exportación. A esto se suma que el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, desmintió que estos avances de energía nuclear fuesen utilizados en la creación de armas nucleares. A pesar de todo, Estados Unidos e Israel usaron la falsa narrativa de que el país persa estaba a las puertas de construir una bomba nuclear para atacar el corazón de la estructura nuclear y militar de Irán, haciendo uso de aviones de combate y de drones para agredir y matar a los altos cargos militares y científicos. Irán mantiene su programa nuclear pacífico, marcando avances notables en la producción de energía, desarrollando aplicaciones civiles como la producción de radiofármacos para el tratamiento del cáncer, con el objetivo de abastecer a más de 1 millón de pacientes. Respecto a la tecnología aeroespacial, en 2023 el país avanzó en su programa espacial con el lanzamiento de la biocápsula de producción propia, transportada por el lanzador nacional de nueva generación Salman, un paso clave para la cosmonáutica y el envío de humanos al espacio. En cuanto a la biotecnología y la medicina, área fortalecida mediante acuerdos de cooperación con otros países como Venezuela,
quien ha revisado proyectos bilaterales en salud, biotecnología y nanotecnología para construir una diplomacia tecnológica que elude las sanciones. Estos logros tecnológicos que se han acelerado en la última década son vistos en Irán como una confirmación de que la estrategia de autosuficiencia, no solo a través de su diplomacia, sino también a través del poder tangible de sus avances científicos y tecnológicos. Yo creo que la parte más importante es el grado de soberanía e independencia que posee la política exterior, la política económica y las relaciones internacionales que posee cualquier país. Eso es lo que determina si los Estados Unidos va a tratar de destruirte o absorberte. Entonces, por más que tengas desarrollo tecnológico, Japón, por ejemplo, es un país que tiene un desarrollo tecnológico muy avanzado, muy elevado, pero como su política exterior no contradice a la de los Estados Unidos en casi nada, entonces no está en peligro de ser agredida y atacada. Al contrario, Irán tiene una postura mucho más independiente, igualmente que la República Bolivariana de Venezuela, entonces claro, está bajo la amenaza constante de ser destruida, de ser atacada, de agredir su economía hasta que termine de caer en la órbita estadounidense. A Irán se le intentó castigar no por lo que hace, sino por lo que representa una industria propia, satélites en órbita y un tejido científico que no depende de licencias occidentales. Esa autonomía llevó a Washington y Tel Aviv a atacar laboratorios, plantas y redes de comunicación y lo más perverso y cruel a sus científicos, creyendo que con sus asesinatos frenarían la ciencia iraní que aporta a la humanidad. El resultado es el bombardeo que lo realizó y lo perpetró el régimen sionista contra la sede principal de la Organización de Radiodifusión para que pudiera sofocar esta voz que está transmitiendo la verdad. Frente a todo esto, Irán ha respaldado desde hace años la idea de un Oriente Medio libre de armas nucleares y propone un convenio internacional para establecerlo en la región, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU, como una solución real a la preocupación por las armas nucleares en esta zona. Porque ¿saben quién sí tiene armas nucleares? Sí, Israel, que no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y que, según estimaciones, posee alrededor de 90 ojivas. La propuesta de Irán para establecer una zona libre de armas nucleares, ZLAN, en Asia Occidental, presentada por primera vez en la década de los 70, se ha mantenido como un pilar constante de su política exterior. El principal obstáculo reside en la postura de Israel, el único estado de la región que no es signatario del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear, TNP, y que mantiene una política de ambigüedad deliberada sobre su presunto arsenal. A esto se suma su complicidad con Estados Unidos, que ve al país iraní como una amenaza. Israel se niega a someter sus instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Se estima que posee alrededor de 90 ojivas atómicas. El Plan de Acción Integral Conjunto JCPOA de 2015, que busca limitar el programa nuclear iraní,
puede servir como un ejemplo de advertencia sobre la fragilidad de estos acuerdos. A pesar de ser un acuerdo de verificación sin precedentes, fue abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 2018, lo que provocó la reimposición de sanciones y agresiones contra Irán. همکاری‌های ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف نشده. البته شکل جدیدی پیدا خواهد کرد که کاملا طبیعی هست به خاطر واقعیاتی که الان روی زمین وجود داره و تحولاتی که رخ داده. Si es necesario, borran a Irán del mapa y matan miles de millones de personas, si es necesario, antes de soltar sus armas nucleares, tanto las estadounidenses como las sionistas. Porque no se trata de una región libre de armas nucleares. Se trata de árabes y musulmanes libres de armas nucleares para que solamente la entidad sionista la tenga. Las armas nucleares no las desarrollaron los sionistas. Se las entregaron en una bandeja primero los franceses y luego los propios estadounidenses. Y la han tenido desde después de 1956, pero antes de 1967. Desde ese momento, el proyecto sionista es asegurar tener el control y el monopolio de las armas nucleares en toda la región. País que trate de conseguirlas es país que ha atacado y destruido. Caso en punto, Irak, ahorita Irán. Siempre va a ser así. No se trata de tener zonas libres de armas, sino solamente monopolios de armas. Israel no logró su objetivo. Pensaba que al lanzar sus misiles contra Irán durante 12 días, el pueblo se levantaría contra el gobierno y ocurrió lo contrario. Se unió para defender a su país. Las bombas fueron dirigidas a objetivos quirúrgicos. Fueron científicos, militares, medios de comunicación y a su paso acabaron con familias enteras. Esa es la parte clave, esa es la que define todo. Bueno, entiendo que hubo una fuerte serie de agresiones cibernéticas, pero más que todo es la generación del discurso y ocultar ciertas realidades muy importantes. Se le hizo muy difícil a ambas potencias agresoras, los Estados Unidos y la entidad sionista, de alegar que los misiles iraníes no tuvieron impacto. Pero lo que sí trataron de hacer con mucha dedicación es minimizar ese impacto y hacerlo ver como que fue algo superficial, de poca importancia, de poca consecuencia, lo cual fue totalmente falso. La mejor prueba de eso es que no estaba estipulado que haya una intervención directa estadounidense. Irán es lo que ahora usted ve, es así, no tenemos problemas, no hay terroristas, la gente vive, no decimos es como dicen distopia o utopia, es un país normal, hay gente que tiene problemas, hay gente que tiene buena vida, pueden hacer buen dinero, viajar, hay gente que no lo pueden, es como el resto del mundo, como otros países. ¿Y por qué se trata de pintar un país que no es, por ejemplo? Por ejemplo, el imperialismo occidental quiere, the Western imperialism want to expand, want to develop its imperialism in these countries, so they always make a negative image of Iran. That's what I see. En estos 12 días de guerra acá en Irán, ¿triunfó la unidad del pueblo? En el defender la soberanía, la paz, esta paz que estamos viendo aquí, porque miren qué hermoso es esto. Si Israel se hubiese atrevido a llegar acá, una bomba, imagínate, hubiese destruido todo esto. Han destruido muchos sitios como esta, muy antiguos, en Siria también, más de 2000 años. Lo han destruido y un video, una noticia dicen en un día y se acaba. Eso es lo que puede suceder. Happen. El cese del fuego no lo buscó Irán, lo buscó los sionistas porque no pudieron aguantar más. Y eso es una evidencia de lo tan efectivo que fueron
los misiles que utilizaron en contra de la entidad sionista. La estrategia es ocultar esa realidad y hacerla ver como que fue algo que no tuvo impacto, que fue irrelevante, y por eso es que la narrativa occidental sigue repitiendo todos los días desde entonces cómo fue el gran, excepcional triunfo de la entidad sionista contra Irán. La realidad, y peor aún, la lógica, nos dice otra cosa. ¿Saben por qué Irán no tiene armas nucleares? Por el Islam, su religión musulmana, que defiende la vida y el derecho a la existencia misma, que defiende la dignidad y la libertad. Fue un imperio que cayó y aprendió de su derrota que la humanidad necesita el amor y no la guerra. Por eso, Irán no renunciará a su programa nuclear pacífico, que aporta a la ciencia, a sanar el cáncer, a alimentar a los pueblos con siembras enriquecidas con semillas mejoradas con tecnología nuclear, para generar electricidad a más bajo costo, entre otros avances e innovaciones. Israel asesinó a científicos iraníes, profesores que transmitían sus conocimientos, creyendo que allí terminaría su historia, pero no fue así. No acabó con su sabiduría espiritual y ancestral. Pusimos el punto en ahí.